nos vamos a la sala de situación Ministerio de Salud. Exactamente, Antonio. Te vamos a mostrar la sala de situación del Ministerio de Salud, donde se recibe toda la información. Ustedes a veces estamos expectantes, bueno, cuántos más infectados hay, cuántos menos, muertes más, muertes. Bueno, desde aquí se recibe toda esta información que nosotros escuchamos por la tarde. Y es gente que está trabajando durante todo el día. Aquí se trabaja las 24 horas del día recibiendo información y a partir de allí entonces se empiezan a elaborar las distintas estrategias. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias por tu trabajo. Gracias. Bien. Parte de la gente que está trabajando aquí, hombres y mujeres, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo ¿Complicada bien. ¿Complicada? ¿Qué? Sí, ahora le van a informar. Gracias por todo. Bueno, es gente que... Gracias, chicas, por su trabajo, que dejan su mundo, dejan su familia, dejan todas las cosas que tienen que hacer para colaborar y estar presentes aquí en esta situación. Gracias a ustedes también. Y Alejandro Costa, quien es el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud. Así se dice. Alejandro, gracias por recibirnos y por mostrarnos todo este panorama que la verdad no lo conocíamos, pero que es importante para saber de dónde viene la información, porque ustedes están en contacto con todo el país. Sí, el país, la información del mundo llega acá a través del relevamiento epidemiológico que se hace desde el Ministerio de Salud de la Nación junto con la Organización Mundial de la Salud para poder tener cifras precisas que den confianza y seguridad. A ver, hablando de la confianza y de la seguridad, explícanos qué es esto, cómo se puede leer rápidamente. Acá lo que podemos observar son cifras a nivel internacional que muestran desde los datos de la Organización Mundial de la Salud hasta los datos, por ejemplo, de otro parámetro internacional como es la Universidad de Johns Hopkins, cifras a nivel latinoamericano sobre la cantidad de casos que se producen en países vecinos y la situación a nivel nacional. La situación a nivel nacional, por ejemplo, definida según edad, como vemos ahí en los distintos grupos etarios, cómo se ve el predominio que tenemos en la población entre 20 y 60 años, pero cuando hacemos un análisis de quiénes son los más impactados, los que tienen los casos más críticos, vemos cómo se incrementa la curva con el aumento de la edad por encima de los 70 años. A su vez, y por ejemplo, acá lo que podemos observar es la distribución en cada provincia de los casos que se van acumulando y posteriormente hay un análisis más detallado, más territorial, en el cual lo que vamos detectando es dónde aparecen casos confirmados en los diversos municipios para ir afrontando acciones que permitan que la transmisión comunitaria se reduzca. ¿Y la actualidad dónde la tenés? La actualidad la tenemos acá y, por ejemplo, si lo pasamos y actualizamos, lo que vemos según los últimos datos es que estamos en 1.054 casos confirmados de COVID, de los cuales ya, y a su vez hay 4.597 descartados por el trabajo clínico, epidemiológico del ANLIS Malbrán y de ya 13 laboratorios de la red que están informando casos. Y cuando juntamos todas las muestras y vemos cada día qué porcentaje va dando positivo, tenemos el índice de positividad que actualmente asciende al 20,4%. Bien, bueno, Antonio, este es el panorama entonces que te daba Alejandro, Sí, quien está en comunicación con vos, y mostrarte básicamente cómo se está trabajando en este lugar. Está saludando a Antonio Gracia, Alejandro. Encantado, Antonio. ¿Cómo le va, Costa? Gracias por recibirnos allí y por todas las explicaciones. Hace un rato también hablamos con Florencia Cariliano de Migraciones. La verdad es que nos interesa muchísimo saber cómo se trabaja, qué es lo que tener información de alguna manera tranquiliza. Ustedes saben, por ejemplo, desde ese lugar se monitorea la cantidad de muestras que se van haciendo todos los días, o ustedes se enteran recién cuando llegan los resultados. Nosotros nos enteramos permanentemente a través del trabajo del ANLIS Malbrán, porque es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud, Sí. y ahí tenemos en el minuto a minuto cuántas muestras van ingresando, Al cuántas se Malbrán. van procesando al Malbrán Pero- y cuántas van dando positivo. Pero ahora A su vez, ahora la están red de laboratorios... Claro. Exactamente. A su vez, la red de laboratorios descentralizado, que ya hay 51 laboratorios descentralizados, tenemos 13 más de esos 51 que están informando las muestras positivas, a su vez también y negativas también. Y en el día de ayer salió una resolución ministerial, la resolución 680, que en el marco de lo que es la notificación obligatoria, que es una ley para aquellas enfermedades infecciosas que rige desde el año 1960, la resolución lo que ha hecho es incorporar al COVID-19 como una enfermedad de notificación obligatoria y solicitarle a toda la red de laboratorios pública y privada del país que notifique los casos positivos y negativos a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud,
queremos tener los números precisos en todo el país de todas las muestras que se están procesando. Sí, acá también aclaremos algo, lo dijo el propio ministro de Salud. Obviamente contagiados debe haber más. Acá estamos hablando de los contagiados que han tenido en algún momento síntomas y que entonces se los sigue. Exactamente, el periodo sintomático es el que clínicamente, en base a la definición de caso sospechoso, se establece a nivel mundial. Esa presencia de la fiebre como síntoma cardinal junto al dolor de garganta, la tos, la dificultad para respirar, es la que activa todo el sistema. ¿Puede existir alguien que con pocos síntomas, una fiebre que no le da relevancia, no consulte al sistema? Claramente, Antonio, puede existir. Pero por eso hacemos un llamado a la población que ante la presencia de síntomas se acerque al efector de salud, porque ahí va a ser atendido y dispara una cadena de acciones muy importantes. Costa, ¿ustedes tienen en la base de datos, por ejemplo, distintas hipótesis y de acuerdo a las cifras se le va marcando si siguen dentro de una hipótesis otra o no? Digo, para saber si se está dentro de la curva 1, de la curva 2, de la curva 3, o eso no está dentro del sistema. Perfecta la pregunta, Antonio. Sí. Además de tener clara cuál es la realidad, también se han hecho estimaciones de cuál puede ser la potencial demanda o necesidad. Tenemos curvas, tenemos múltiples escenarios. En base a esas curvas y múltiples escenarios es que el gobierno nacional ha trabajado en la toma de medidas para lograr el mejor escenario posible. Comparamos la actualidad con la curva de mejor escenario posible y estamos dentro de la ruta que se había establecido en base a los casos estimados y los casos reales. En eso estamos trabajando y obviamente vamos a ver a partir del 3-4 de abril cómo evoluciona esa curva, si vamos teniendo menos casos, porque serían ya pasados los 14 días de la declaración del aislamiento preventivo y obligatorio que estableció el presidente Alberto Fernández. Y a los 14 días, que es un periodo de incubación, vamos a ver el mejor resultado. Perfecto, es decir, que hasta ahora está todo dentro de la curva optimista, se diría, o del escenario que se planteó, está todo dentro de ello. Ahora, es cierto que al 3 de abril van los 14 días del periodo de contagio o de incubación, pero también van a sumar más muestras de ahora en más, porque van a tener los laboratorios descentralizados. Sí, y claramente lo que estamos viendo es que esa estimación que nosotros venimos llegando, pensemos que la concentración de los primeros casos se daba clínicamente en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Obviamente todos ellos consultaban y eran remitidos con celeridad al Malbrán. Hoy se va expandiendo la presencia de la transmisión dentro del país y en su conjunto se va expandiendo la cantidad de laboratorios en todo el país, con lo cual creemos que también existe una correlación entre la existencia de casos clínicos a nivel territorial con la existencia de laboratorios a nivel territorial, con lo cual creemos que la estimación va a estar acompañada por una correlación entre la clínica y el laboratorio que se va expandiendo poco a poco. Uno de los gráficos, uno de los gráficos que ustedes mostraban era el de el rango de edad de los contagiados, entre 20 y 59, y creo que el promedio estaba cerca de los 44 años. ¿Qué deducciones sacan ustedes de esa edad y si es necesario justamente comunicar a esa gente de esa edad que tal vez ellos no sean los más afectados, pero que pueden ser los que transmitan el coronavirus? Excelente la pregunta y con un contenido explicativo muy importante. Lo que has dicho es así, lo que nosotros podamos tener en el rango de 20 a 60 años, cuantitativamente la mayor cantidad de población afectada, fue una de las variables que tomó nuestro presidente para establecer la suspensión de actividades laborales, la cuarentena. La gente que sale económicamente activa a trabajar todos los días es la que está siendo afectada más y por eso queremos que evite salir, que tenga un distanciamiento social importante con la cuarentena para que al volver al hogar no afecte a aquellos que no están trabajando. Claro. Adultos mayores, que son los que tienen los cuadros más críticos, y los niños que por suerte estamos viendo que cuantitativamente el grado de afectación es mucho menor que en otras pandemias como fue la gripe H1N1. Costa, muchas gracias por las explicaciones y su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes, el hecho de poder compartir la información nos ayuda a que la población en una situación de estas tenga información para que confíe y tenga seguridad en las cosas que está haciendo la población y que está haciendo la comunidad en su conjunto.